Hola y bienvenidos a este nuevo video en el que hablaremos sobre un software de simulación que nos ayudará a comprender cómo funcionan los circuitos electrónicos. El software se llama LiveWire y se lo dejaré para su descarga en un link en la descripción del video. Este software no es más que un laboratorio virtual, el cual nos permite hacer simulaciones virtuales empleando animación y sonido, demostrando el funcionamiento de los circuitos electrónicos que en él armemos. Con esto tendremos la oportunidad de visualizar qué ocurre con el desempeño del circuito cuando se realiza alguna modificación. La versión que les estoy dejando es una versión portable, no es necesario que se instale. Para poder ejecutarlo, le damos doble clic en el archivo que dice livewire.exe. Este es el entorno de trabajo del software. En la parte de arriba podemos observar algunas pestañas con algunas características del software. En archivo encontramos el crear un nuevo archivo, el abrir un archivo existente, el cerrar el archivo que estamos trabajando, el guardar las modificaciones o cambios que estemos realizando, el guardar como para cambiarle nombre a nuestro archivo, imprimir, propiedades, etc. En la parte de edición, lo importante es el cortar, el control X que manejamos en Windows, el copiar, el control C, el pegar, el control V, el eliminar, el suprimir. En la parte de vista, algo importante que podemos hacer es agregar un mallado de guía para poder colocar los circuitos. Eso lo logramos modificando el grid. Aquí podemos darle mostrar grid y aparece el mallado de puntos que les menciono. Nosotros vamos a ocultarlo. En la pestaña de insertar aparecen los elementos que nosotros podemos insertar para simularlos. Podemos insertar una caja de texto, podemos insertar algunas fuentes que suministran energía, una batería, la tierra, una fuente de voltaje de corriente directa, de corriente alterna, de intensidad de corriente, conectores, componentes de entrada como son pulsadores, switches, componentes pasivos que reciben energía como resistores, capacitores, potenciómetros, bobinas, semiconductores, diodos, transistores, MOSFET, JFET, con puertas lógicas, circuitos integrados, componentes de salida y algo muy importante que son los instrumentos de medición. Además nos da una opción de poder insertar una gráfica para poder ver el comportamiento en el tiempo utilizando el osciloscopio. Los componentes que aparecen en esta pestaña son los que se encuentran en el recuadro de galería. Por si llegamos a cerrar nuestra ventana de galería, entonces podemos insertarlo desde esta pestaña o también haciendo clic en este símbolo para que vuelva a salir. Aquí encontramos las mismas opciones, las fuentes, los conectores, los componentes de entrada, componentes pasivos, etc. En herramientas encontramos las opciones que tenemos para poder simular, para poder exportar el circuito que estamos simulando a un software que nos permitirá crear circuitos impresos. La ayuda de LiveWire. Aparece esta ventanita y aquí nosotros podemos elegir algunas de las opciones o algunos de los temas que aparecen. Por ejemplo, utilización de instrumentos virtuales. Aquí me aparece que puedo utilizar generadores de señales, medidores de potencia, medidores de señales analógicas, osciloscopios, analizadores lógicos, etc. Y así podemos ir indagando en cada uno de los elementos de medición. En la parte de aquí abajo pues tenemos el abrir un archivo, el guardar, el imprimir, el revertir alguna operación no deseada, simular, pausar, parar la simulación, seleccionar objetos, mover algún objeto seleccionado hacia otra posición, zoom, eliminar, la gráfica para el osciloscopio, el poder girar nuestros elementos hacia la izquierda o hacia la derecha y la caja de componentes. En la parte de la izquierda tenemos diferentes formas de poder simular. Vamos a crear un circuito simple para ir conociendo las funcionalidades del programa. Vamos a insertar lo que es un texto. Vamos a colocar por acá. Y vamos a crear un circuito eléctrico en serie. Utilicemos la manita para poder desplazarlo hacia donde lo necesitemos. Y listo. Para poder crear nuestro circuito vamos a utilizar lo que es una batería. Vamos a darle clic izquierdo sostenido y arrastramos hacia el área de trabajo. Vamos a necesitar unas resistencias, lo encontramos en componentes pasivos. Podemos seleccionar el elemento, darle control C y control V y si se dan cuenta aparece una silueta del elemento que hemos copiado. Lo colocamos y lo rotamos. De la misma manera podemos copiar una resistencia presionando el botón de control, clic izquierdo sostenido sobre el elemento y arrastrándolo hacia otro lado. Si se dan cuenta, ahí apareció la sombra. Soltamos y pegamos.
Volvemos a rotar el elemento. Vamos a moverlo por acá. Para poder unir los componentes, nos fijamos que cuando nos colocamos sobre el elemento, en uno de los extremos aparece un pequeño nodo. Vamos a dar clic izquierdo sostenido y vamos a dirigirnos al nodo del elemento que queremos unir. De la misma manera lo hacemos con las demás resistencias. Finalmente agregamos lo que es nuestra tierra. Vamos a pasar a la etapa de la simulación. Para poder simular, vamos a dar clic en donde dice Run. Si nos damos cuenta, pareciera que no está pasando nada. Eso es porque estamos en la simulación normal. Es la simulación más básica. Nos muestra el circuito tal y como lo diseñamos, sin ningún cambio. Pero sí se observa el funcionamiento de él si nosotros nos colocamos encima de algún punto. En este punto existen 9 volts con respecto a la Tierra y está circulando una corriente de 3 mA. Nos colocamos sobre una resistencia. Sobre la resistencia está circulando una corriente de 3 mA y la resistencia está consumiendo una potencia de 9 mW. Recordemos que para calcular la potencia utilizamos la fórmula potencia es igual a voltaje por intensidad. Aquí nos damos cuenta que el voltaje disminuye. ¿Esto por qué? Porque el voltaje ha pasado sobre la primera resistencia y ha consumido parte de él. Por eso aquí muestra que son 6 volts y 3 mA. Recordemos que en un circuito en serie la intensidad se mantiene, es común. Vemos que pasa con esta resistencia, 3 mA y consume 9 mW de potencia. Analizamos este punto. Aquí el voltaje ya disminuyó hasta 3 volts porque tenemos otra resistencia consumiendo voltaje. La corriente se mantiene. Y finalmente, 0 volts. Esto porque recordemos que Kirchhoff dice que en un circuito en serie la suma de los voltajes de cada elemento debe ser igual a 0. Tenemos elementos que nos proporcionan o suministran energía y tenemos elementos que consumen esa energía, esa intensidad de corriente. Como cada una de las resistencias es del mismo valor, entonces cada una de las resistencias consume una parte proporcional al voltaje. 3 volts más 3 volts más 3 volts. Tenemos 9 volts consumidos, que son lo que proporciona la fuente. Por eso al final del recorrido se muestra 0 volts. Otro modo de simulación es el de los niveles de voltaje. En esta simulación se puede apreciar tanto el sentido de la corriente por estas flechitas. Recordemos también que la corriente siempre sale de la parte positiva y regresa a la parte negativa. Así como los niveles de voltaje que son marcados por estos recuadros en color rojo. Si nos damos cuenta, conforme vamos avanzando en las resistencias, esa intensidad de estos recuadros va disminuyendo. ¿Eso por qué? Porque la cantidad de voltaje va decayendo hasta llegar a 0. Otro modo de simulación es el del flujo de corriente. Aquí se muestra una pequeña animación en donde se observa cómo los electrones circulan a través del circuito y cómo también va atenuándose o cambiando los colores conforme el voltaje se ha consumido. Empezamos con un color rojo-naranja, un color amarillo y terminamos en verde. Otro modo de simulación es el de los niveles lógicos. Esta simulación es indispensable para circuitos puramente lógicos, donde se requiere ver en dónde y en qué salidas tenemos un 1 o un 0 lógico. ¿Qué observamos? 1 lógico, 0 lógico. El 1 lógico está representando que hay una presencia del voltaje total y el 0 lógico está representando que hay una ausencia de voltaje. En los demás puntos pues tenemos una X. ¿Por qué? Porque la cantidad de voltaje no es suficiente para alcanzar el 1 lógico. Vamos a regresar a la simulación normal. Otra forma de poder encontrar el valor del voltaje y de la corriente en nuestro circuito es utilizando instrumentos de medición. Para eso vamos a dirigirnos a la carpeta de instrumentos de medición. Tenemos lo que es un ampémetro, mide la corriente, la intensidad de corriente en el circuito. Tenemos lo que es un voltímetro, mide la cantidad de voltaje, y un test point que me analiza el voltaje y la corriente en un determinado punto. Un multímetro analógico, digital, medidor de potencia, osciloscopio, analizador lógico. Vamos a comenzar analizando el voltaje en cada resistencia. Para eso vamos a utilizar un voltímetro. Para poder medir voltaje de un componente electrónico, lo hacemos en paralelo al componente. Eso significa conectarlo de esta manera. Vamos a conectar otro voltímetro. Vamos a girarlo así. Y el último. Lo giramos también. Vamos a simular. Como les había mencionado, el voltaje en cada una de las resistencias es el mismo. ¿Por qué? Porque tienen el mismo valor. Entonces, el voltaje se reparte de la misma forma en cada una de las resistencias.
Observamos que en la primera resistencia aparece un signo negativo. Este signo negativo es porque el instrumento está conectado de forma incorrecta conforme a la polaridad. El instrumento está polarizado de forma inversa. Nosotros vemos aquí en la fuente que la parte positiva se encuentra de este lado, avanza y termina en la parte negativa de la fuente. Por lo que los instrumentos de medición deben de conectarse positivo con la parte positiva y negativo con la parte negativa. En este caso, la parte positiva de mi instrumento está conectado hacia la parte donde termina en el negativo. Vamos a girarlo, vamos a parar la simulación, eliminamos estas líneas, seleccionamos y giramos. De esta manera, el positivo está conectado con el positivo de mi fuente y el negativo está conectado con la parte que llega al negativo. La polarización de este instrumento está de forma directa porque el positivo está con el positivo y el negativo, pues a donde llega el negativo. De la misma manera positivo hacia el positivo y negativo hacia donde llega el negativo. Vamos a volver a simular y observamos que ahora sí está polarizado directamente. ¿Qué otro podemos medir? Podemos medir la corriente. La intensidad de corriente en un circuito la medimos en serie. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que abrir el camino o la conexión de nuestros componentes. Para eso voy a eliminar este elemento, lo voy a conectar aquí. Y ahora, para que esté en serie, lo conecto así y lo conecto así. De esta forma, el elemento queda conectado en serie. Procedemos a realizar la simulación. Nuevamente el negativo. Esto ya se lo saben. El positivo de mi instrumento está hacia la parte negativa de mi fuente. Para poder corregir eso, pues tenemos que invertir o conectarlo de forma directa. Sin embargo, este negativo no afecta a la magnitud de corriente real que está pasando en esta parte. Simplemente me indica que mi instrumento está conectado en forma de polarización inversa. Vamos a modificar algunos aspectos de mi circuito, como el valor de voltaje de la fuente. Le damos doble clic sobre la fuente y aparece su ventana de propiedades. Dice número B1. Este es un identificador de mi componente en el programa. Podemos poner un nombre, voltaje total, y cambiar el valor de la fuente, 5 volts. En esta parte aparecen unas opciones en las que nosotros podemos utilizar un prefijo para la magnitud de mi voltaje. 5 kilovolts, 5 milivolts, 5 picovolts. Vamos a manejar la unidad base, 5 volts. Voltaje total, el identificador y el valor de voltaje de mi fuente. Vamos a cambiar también el valor de cada resistencia. En lugar de que sea 1 kilo, vamos a poner que sea 1 ohm. La siguiente, que sean 2 ohm. Y la tercera, que sean 3 ohms. Volvemos a simular y observamos que la corriente ha cambiado. Ahora es 989 miliamperes. La cantidad de voltaje también ha cambiado y es proporcional al valor de cada resistencia. Podemos visualizarlo en los diferentes modos de simulación. Y listo. Ahí está simulado nuestro primer circuito en serie. Vamos a simular otro elemento. Vamos a simular otro circuito en el que podemos observar otra de las modalidades de simulación del programa. Vamos a pausar. Vamos a eliminar todo lo que tenemos acá. Vamos a regresar a la visualización normal. Ponemos insertar texto y vamos a escribir encendido de un LED. Vamos a utilizar una batería. Vamos a buscar nuestro LED. Se encuentra en componentes de salida. Lo arrastramos. Aquí está, LED. Y unimos. Para poder realizar la conexión hacia el LED desde esta posición, soltamos el clic izquierdo y unimos el LED. Nos damos cuenta que se despegó de este lado. Esto es un pequeño error en el programa. Vamos a unirlo, no pasa nada. Clic y listo. Hacemos lo mismo que abajo. Clic izquierdo sostenido, soltamos ahí, unimos y completamos acá. Vamos a colocar nuestra tierra. Está listo para poder simular. Sale simulación. Se enciende el LED. En la vida real esto no pasaría. ¿Por qué? Porque los LEDs trabajan con menos voltaje y nosotros estamos alimentando al LED con una batería de 9 volts. Lo que pasaría en la vida real es que este LED se quemaría. Podemos observar esto en el programa si activamos esta opción. Vamos a pausar. Venimos acá. Simulación. Explosions. Volvemos a simular. No duró ni un segundo en lo que la corriente llegaba hacia el LED y lo quemó. Vamos a repetirlo. Nuevamente el LED se quema. Esto nos demuestra que con una batería de 9 volts este LED se quemaría. ¿Por qué?
porque él se activa con menos cantidad de voltaje. ¿Cómo lo solucionamos? Vamos a colocar una resistencia en serie con el elemento. Abrimos acá, giramos, vamos a cambiarle el valor y le vamos a poner que va a ser de 300 ohms. Nuevamente volvemos a simular y el LED funciona de maravilla. Vamos a observar la cantidad de voltaje que está pasando en cada elemento. Otro voltímetro, giramos, y observamos que el LED se activa con 2.92 volts y la resistencia es la que se encarga de absorber el resto de voltaje de mi fuente. Con esto evitamos que el LED se queme. Bueno, y con esto finalizamos la introducción hacia el software. Espero que toda la información haya sido útil para ustedes. Nos vemos en el siguiente video.